Gracias por estar aquí una vez más. Sin ustedes esto no podría ser y veo muchas caritas conocidas y otras no tan conocidas. Hacer el honor de que esté con nosotros el licenciado Carabelli, el maestro Carabelli, fue maestro mío también. Lo recuerdo como maestro. Y, y tenía al lado mío un libro, me llamó la atención el título. Un libro de Tomeu Barceló, el título es Educar al lado, ¿no? Educar al lado. Y bueno, justamente el licenciado Carabelli para mí es un referente del educar al lado. Siempre conservando ese nivel de maestría, pero al mismo tiempo compañero, enseñando, acompañando en lo fácil, en lo difícil. Así lo recuerdo yo, ¿no? Que sirva a nivel de presentación afectivo. La presentación oficial, bueno, es característico de Eduardo. Él suele pedirme, sé breve, sé corto, no entres en detalles de currículum, pero voy a definir solamente tres o cuatro cosas que son muy pesadas, cortitas y pesadas, pesadas en cuanto a la importancia, a la densidad de conocimientos que encierran, ¿no? Eduardo Carabelli, el licenciado Eduardo Carabelli, psicólogo clínico, director del Centro Gestáltico San Isidro. Quizá muchos de los que están aquí han oído hablar del Centro Gestáltico San Isidro. Bueno, Eduardo es el director de ese instituto tan referente de todo lo que sea gestáltico, ¿no? De todo lo que sea gestáltico. Es autor de un libro que yo me animo a decir la mini Biblia de la Gestalt. El título del libro es Entrenamiento en Gestalt. Creo que todo lo que hemos estudiado o contactado de alguna manera mínimamente con la Gestalt, hemos recorrido las páginas de este libro. Es realmente un compendio, es absolutamente necesario para aquellos que amamos la Gestalt y para aquellos que queremos saber algo de la Gestalt. Bueno, hasta ahí llego yo. El resto, la pantalla es toda tuya, Edu. Agregá lo que quieras a nivel presentación, tu formato, tu forma de ser. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Sergio por tu afecto, y tu presentación. Algunas cosas fueron un poco exageradas, pero bueno, sé que vienen más de tu afecto que de tu objetividad. Claro. Bueno, sí, básicamente lo único que puedo decir de mi presentación es que yo soy psicólogo, hago clínicas desde hace muchos años y me dedico a la formación también desde hace 30 años, así que estoy repartido entre esos roles y también algunos momentos administrativos que son los más aburridos, inevitables, necesarios, esos momentos de organización. Bueno, con muchos conocidos, Osvaldo, Patricia, por ejemplo, que nos vemos seguido con Patri. Y con Sergio estábamos hablando la última vez que propusimos un tema que podíamos compartir, que es el tema del ciclo de la experiencia, un concepto recontra clásico en Gestalt que muchas veces hemos leído a lo mejor dándole más o menos importancia. Y a mí me parece muy rico si lo vemos desde un punto de vista funcional. ¿M? Eh, Me gustaría conocerlos, no digo uno por uno para no alargar, pero básicamente en forma grupal. Por ejemplo, la conforme a su idioma hablado. Bueno, no sé. Me apareció un letrero del Zoom. Eh, ¿Quiénes de ustedes acompañan pacientes, clientes? ¿Podrían levantar la mano para saber quiénes están en clínica o en acompañamiento? Muchos de ustedes. Bueno. ¿Y quién de ustedes ha leído alguna vez
desde Joseph Zinker, el ciclo de la experiencia. A ver, díganme quiénes lo han leído alguna vez. Algunos nada más. Ok. ¿Y saben, alguna vez escucharon hablar del ciclo de la experiencia? ¿Quiénes escucharon hablar alguna vez del ciclo de la experiencia? Ah, solo algunos. Bueno, ok, muy bien, muy bien. Bueno, vieron que nosotros en Gestalt, todo lo que hablamos en Gestalt, siempre, siempre está dentro de una relación que nosotros llamamos el organismo y el entorno. Podríamos decir la persona y la situación, ¿no? Como una unidad, inseparable. Es impensable el organismo sin la relación con el entorno. Es tan impensable como un pez afuera del agua. Entonces, muchas o casi todas las descripciones y los conceptos que vamos a escuchar en Gestalt van a estar dentro de este mundo, dentro de esta relación. Te muteaste, Está Eduardo. muteado. Mm, Na- Hola, ¿me escuchan? ahora sí. ¿Todo lo que dije antes no se escuchó? Sí, 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 se escuchó la ¿Hasta última Sí, se parte. dónde? escuchó. ¿Hasta Unos dos dónde? minutitos se habría Ah, ok, cortado. ok. Entonces decía que en esta ecuación, ¿no? De que organismo, la ocasión básica es organismo barra, ¿m? Que representa la frontera de contacto y el entorno. Todo junto es el campo. Esta es la ecuación básica en Gestalt. El campo es igual al organismo barra entorno. Bueno, yo me quiero detener en ese organismo y entorno, la barra, la frontera de contacto. Otro día voy a hablar específicamente de esto, pero entre esta vinculación que hay entre el organismo y el entorno. Les estaba diciendo cuando me parece que se cortó el audio, pues no toqué nada yo acá, que hay autores que hicieron mucho hincapié en el organismo, como por ejemplo el Peirce de California. Entonces todo pasaba por la respuesta que da el organismo, el darse cuenta que tiene el organismo. Y también hay autores hoy en día que hacen mucho hincapié en las características del entorno. Es decir, si el entorno es amenazante, si el entorno propicia, si el entorno genera o no genera. Y en tercer lugar, hay autores, hoy en día cada día más, por suerte, en que podemos entrar en la co-construcción, todo lo que sucede entre el organismo y el entorno, ¿no? Entonces, esto que sucede entre ustedes y yo es una co-construcción. Por ejemplo, cuando ustedes hacen silencio, yo hablo. Cuando ustedes hablan, yo hago silencio. Y si habláramos todos al mismo tiempo, no habría comunicación. Entonces, ustedes me dan un lugar que yo ocupo, y si ustedes no me dieran ese lugar, yo no podría ocupar el espacio para hablar. Es una co-construcción. Ahora, en esa co-construcción, en esa relación entre el organismo y el entorno, ¿m? ¿Qué sucede? Si la atención del autor se centra en el justo en el medio, va a hablar acerca de cómo es ese proceso de contacto. Lo que nosotros decimos el entre de la relación. Entonces, en ese proceso de contacto hay un tiempo de precontacto. Esto lo digo solo informativo, no voy a profundizar acá. Hay un momento de precontacto, ¿no? De caldeamiento, que vamos ingresando en la charla. Después aparece más claramente el tema de conversación, ¿no? El punto de encuentro. Esto se hace más intenso si la relación progresa bien, y cuando se agota pasamos a un postcontacto y a una retirada. Eso si centramos la relación en ese espacio invisible entre el yo y el tú. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno.
Este hombre Zinker, Joseph Zinker, un maestro espectacular, ese sí que era un maestro tierno, compasivo, discípulo de Peirce, bueno, un hombre de Cleveland, no era de Nueva York, puso la atención en qué le pasa al organismo, no tanto qué pasa en el medio de los dos, sino qué le pasa al organismo cuando se comunica con el entorno. Por ejemplo, yo me encuentro con Sergio y él empezó a describir cómo es el aumento y el descenso de la emoción, de la energía, de la excitación en mí como organismo cuando voy hacia el encuentro de Sergio, o qué es lo que sucede en Sergio, cómo va aumentando o disminuyendo su energía cuando viene hacia el encuentro conmigo, que soy el entorno para él. Es decir, comienza a describir un ciclo que él lo llama de la experiencia, que es una mirada intrapsíquica en términos de qué es lo que sucede en la persona cuando va al encuentro del entorno. Entonces, si Elena se encuentra con Raúl, ¿qué es lo que le pasa a Elena que la lleva hacia Raúl y cómo regresa a su lugar? Pero el proceso energético que sucede en Elena como organismo frente al entorno Raúl y viceversa, lo que pasaría en el organismo Raúl cuando se acerca o registra el acercamiento de Elena. ¿Me siguen en esto de, como si yo dijera topográficamente, en vez de describir el entre, lo que sucede en el medio, voy a describir lo que sucede en el organismo cuando va hacia el entorno? Bueno, eso es lo que describe Zinker. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un organismo que está tranquilo, que está quieto, que está en reposo y de repente empieza a registrar algo? Después le vamos a poner un nombre a ese algo, que lo lleva hacia la heladera, en el peor de los casos, el gimnasio, en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que le pasa a la persona que lo lleva hacia el encuentro con el entorno? ¿Cuánto tiempo se queda en contacto? ¿Para toda la vida? No. ¿Cuándo regresa? Bueno, cuando sucede algo, dice hasta acá es suficiente y regresa a un estado de reposo. Ese ir y venir, lo describimos en Gestalt como un ritmo de contacto y de retirada. Nosotros entramos en contacto con la pantalla hace unos minutitos y dentro de un rato vamos a decir chau y nos vamos a retirar cada uno. Bueno, en realidad cada uno está en su casa, pero digamos cada uno a su vida, digamos, ¿no? Con la virtualidad está esta cosa increíble de que ustedes, cada uno está en su casa y al mismo tiempo estamos todos reunidos en una pantalla. Entonces hay un ritmo de contacto, hay un tiempo para el contacto y hay un tiempo para la retirada. ¿Vamos todos juntos hasta acá? Vamos. ¿Es mejor el contacto o la retirada? Los dos. Porque si yo me quedara cristalizado en uno, supongamos si me fijo el contacto y no lo suelto, eso me va desvitalizando. Y si yo me retiro y no salgo del retiro, me quedo aislado. Entonces, ¿por dónde pasa la salud? Por el ritmo. Por el ir y venir, por el ir y venir. Y yo tengo mi ritmo de contacto y retirada y el otro tiene su ritmo de contacto y retirada. ¿Sí? Este es todo un tema en las parejas. Porque cuando el ritmo de contacto y retirada del otro no es igual al mío, yo tengo razón y el otro está equivocado. Es decir, ¿cómo consensuamos la diferencia? Porque yo a los 20 minutos ya me satisfice de la charla.
Y mi mujer, una geminiana que a los 20 minutos recién está calentando motores. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un punto medio? Esto a veces genera en la sexualidad, en la comunicación, en cuánto tiempo pasamos juntos, genera mucha necesidad de acuerdos, de consensos, porque no todos tenemos los mismos ritmos de contacto, los mismos tiempos de contacto y de retirada. Entonces, este pulso de ir y venir puede funcionar. Ahora vuelvo a lo personal, ¿no? Puede funcionar de una manera sana, todo maravilloso, o puede tener desconexiones o interrupciones, y ahí aparece el sufrimiento. Nuestro trabajo como terapeutas es que si advertimos una interrupción en este ciclo de contacto y de posterior retirada, nuestro trabajo va a ser el de restablecer ese flujo para que siga, 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 se complete y suelte. Entonces, yo lo voy a plantear de una manera excesivamente simple para que nos quepa dentro de este espacio, dentro de este tiempo, pero la verdad es que da para que lo lean en Joseph Zinker por sobre todas las cosas, porque tiene mucha profundidad. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, ¿Mm? muy bien. ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar ahora algunas diapositivas en un PowerPoint, porque estoy convencido de que el apoyo visual sirve para poder comprender. Son nada más que 3 diapositivas. Es muy cortito. Pero lo que vamos a ver ahora es el despliegue del ciclo de la experiencia en su forma sana. Después lo vamos a jugar un poco. Y después vamos a ver el despliegue con sus interrupciones. Y lo vamos a jugar un poco. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y después cada uno a cenar a donde quiera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Sergio, ¿vos chequearías si en el chat aparecen preguntas que yo tengo que contestar? Cualquier cosa, así yo no me distraigo con el chat. ¿Dale? Gracias. Bueno, entonces, ese señor que ven ahí es Joseph Zinker, una de las personas más tiernas que he conocido en mi vida. Un hombre muy afectivo, muy sensible, hasta donde yo sé, está vivo, es contemporáneo, y bueno, y vive en Estados Unidos. Él fue discípulo de Peirce en la ciudad de, es propio, digamos, es uno de los integrantes del Instituto de Cleveland, que tiene algunas diferencias con Nueva York y con California, y escribió varios libros. Uno de ellos, que es el que yo más he trabajado y he leído, es un libro muy antiguo, que se llama El proceso creativo en terapia gestáltica. Búsquenlo por internet porque en las librerías está agotado hace muchos años. El proceso creativo en la terapia gestáltica. Y después escribió otro libro de parejas y familias, también muy interesante. Bueno, él describió esto que yo estoy compartiendo con ustedes. Lo que voy a compartir es lo que describió Joseph Zinker. Es decir, que cuando un organismo, ahora voy a hablar más que nada del organismo, más que del entorno, cuando un organismo ¿m? está en reposo, es decir, en este lugarcito de acá, algo le pasa y empieza a crecer, crecer, crecer su energía hasta un punto máximo, no crece hasta el infinito, y después empieza a descender hasta que vuelve a un estado, a un segundo estado de reposo. En términos energéticos y sin ponerle palabritas, el ciclo de experiencia es un flujo emocional, un flujo energético, en que establecimos un flujo de excitación, como energía vital, un flujo de excitación que del reposo crece y desde desde el reposo se expresa, perdón, desde la cúspide
se expresa hasta que se satisface y se resuelve. Por lo tanto, antes de empezar a ponerle cartelitos y palabritas, si yo trazara una vertical que dividiera la parte izquierda y la parte derecha, acá en el medio, podríamos decir que toda la ladera izquierda de la montaña es la fase de carga, es decir, la fase en la cual la excitación va creciendo, 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 hasta un punto, y luego comienza a descargarse o a desahogarse o a satisfacerse. Por lo tanto, la segunda parte es la fase de descarga. ¿Sí? Hasta acá viene fácil, ¿no? Bien. Otra cosa más preliminar. Si nosotros pensamos al organismo como sensorio motor, la parte izquierda sería el momento sensorio y la parte derecha el momento motor. Es decir, que todo lo que suceda en la primer mitad del ciclo de la experiencia va a tener que ver con la sensibilidad del organismo, con la lectura que hace de eso que está sintiendo, ¿m? Y hasta qué punto puede tolerar esa intensidad emocional. ¿M? Y toda la segunda mitad del ciclo, que es la fase de descarga, va a tener que ver con lo motor, con el movimiento, con la musculatura, con la expresión de esa energía, en el caso de que vaya todo bien. Si hay alguna pregunta hasta acá me dicen, si no, sigo. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de partida, no el punto de partida de la vida, el punto de partida de la mirada de Zinker va a ser un estado de reposo energético. ¿M? Eh, He visto, por ejemplo, en internet un dibujito que es como una mala comprensión del concepto de reposo de una persona acostada en una cama. Eso no es el reposo energético del cual estamos hablando. Acá de lo que vamos a hablar es del reposo como un momento del organismo que está en equilibrio. ¿Mm? Por ejemplo, comí hace un rato, no tengo apetito. Con respecto al apetito, estoy en equilibrio. ¿Sí? O descansé hace un rato, estoy en equilibrio. Ahora, ese equilibrio ¿dura para siempre? No, jamás. No hay nada que dure para siempre. Nada dura para siempre. ¿Qué es lo que lo rompe al equilibrio? Voy a decir una palabra muy obvia. Lo que rompe el equilibrio es un desequilibrio. Cuando se desequilibra, cuando surge en el organismo el registro de una sensación. Es decir, el organismo que está en equilibrio, que llamamos el reposo uno en un determinado momento, o porque, qué sé yo, bajó mi nivel de azúcar en sangre, o porque, no sé, necesito estirar las piernas, o porque aparece una necesidad interna, o porque por estímulo de afuera, que yo, por ejemplo, tengo la estufa muy prendida y entonces la apago. ¿m? Por causa interna o por causa externa surge en el organismo un registro sensorial, una sensación, que después la vamos a llamar necesidad. Pero al principio es una sensación, o necesidad no verbal. La siento, pero todavía no le puse un nombre. Si esa sensación la registro en mi mente, la hago consciente, la entiendo, entonces se transforma en un darse cuenta. En algunos libros, en vez de darse cuenta, van a encontrar conciencia, o sea, se hace consciente. Ah, lo que tengo es un dolor en la rodilla. Ah, lo que estoy sintiendo es hambre. O
lo que sea. Ah, lo que estoy sintiendo es necesidad de darle un abrazo a alguien. ¿Mm? Es decir, en el darse cuenta, reconozco cuál es la sensación que surgió. Y por supuesto, tengo un nivel de excitación mayor. Cuando estaba en reposo, cero excitación. Surge la sensación, aumenta la excitación, y si la reconozco, al ser más consciente, es más clara. ¿Vamos todos hasta acá? Si esa sensación que se hizo clara en el darse cuenta sigue progresando, no progresa hasta el infinito, llega a un punto máximo y nosotros llamamos, en algunos libros van a encontrar movilización de la energía, en otros libros van a encontrar esa palabra que puse yo, energetización. Es decir, llega a un nivel de energetización, ¿m? Lo suficientemente alto como para que ya no me pueda quedar quieto. Es como si yo dijera, bueno, estoy tranquilo, empiezo a tener una sensación de frío, reconozco que tengo frío y aguanto hasta que llegue un punto que es la cúspide de esa curva, donde ya me levanto para ir a ponerme un pullover, o para cerrar la ventana, o para prender la estufa, o para hacer algo con esa necesidad de abrigarme o de calefaccionarme. ¿Sí? Entonces, una vez que el organismo se fue excitando, en sentido de que fue tomando más fuerza esa necesidad, llega a la energetización y necesita pasar a la acción, necesita pasar al sistema motor, necesita hacer algo con eso que está sintiendo, porque lo que está sintiendo es básicamente un desequilibrio que lo registramos como necesidad. Y a esa necesidad, la vamos a resolver en la medida en que vayamos hacia la situación satisfactoria o hacia, como decimos nosotros, el objeto satisfactor del entorno. Es decir, que si la sensación que yo registro es sed y en el darme cuenta, la reconozco como necesidad de tomar agua, llega un punto en que esas ganas de tomar agua son lo suficientemente fuertes como para que yo vaya caminando hacia el lugar donde puedo, no sé, la canilla y ponerle agua a un vaso. Y cuando voy a beber el agua del vaso, ahí comienza el momento de contacto. El momento en el cual estoy bebiendo el agua es el momento en el cual estoy haciendo contacto con el entorno. El agua es el objeto satisfactor del entorno. Y bebo una determinada cantidad de agua hasta que encuentro la saciedad, hasta que registro la saciedad, llego a la satisfacción. No bebo hasta el infinito. En un determinado momento paro de tomar y ya no necesito seguir en contacto con el vaso de agua y por lo tanto puedo retirarme a un segundo reposo, el reposo 2. ¿Por qué lo llamamos 2? Para diferenciarlo del 1. Porque en el ejemplo del vaso de agua no hay tanto aprendizaje, pero en otras experiencias, supónganse una experiencia de contacto con un otro, el organismo del reposo 2 ya no es el mismo porque algo aprendió, algo se modificó. Algo incorporó, algún tipo de conocimiento. Qué sé yo, la canilla de la izquierda sale agua caliente, la canilla de la derecha sale agua fría, o necesito tener un vaso, algo descubrí en ese ciclo. Eso que descubrí, que es algo que asimilo, un aprendizaje que asimilo, me lo llevo puesto como conocimiento para el próximo ciclo de la experiencia, que va a surgir cuando el reposo 2 enfrente un nuevo desequilibrio.
y el cuento del nunca acabar. ¿Sí? Vamos a ver lo mismo ahora, pero con un poquitito más de detalle. Podríamos pensar el ciclo como de autorregulación. Porque el organismo busca, busca su equilibrio significa busca regularse. Entonces, para fijar un poquitito más los conceptos, ¿a qué vamos a llamar reposo 1? Al estado de equilibrio. No me falta ni me sobra nada, estoy en equilibrio. ¿Mm? Ese equilibrio se rompe cuando aparece una sensación, una necesidad, o un dolor, o un impulso de afuera. Viene alguien y me empuja, o viene alguien y me pide, o no sé, hay algo que me estimula y me genera un desequilibrio o una necesidad o una sensación. Si le reconozco, decimos que llegamos al darse cuenta, o nos dimos cuenta, ¿sí? Y cuando nos dimos cuenta, significa cuando pudimos leer esa sensación, en términos teóricos, esto no es lo más importante, pero en términos teóricos decimos que se formó una figura. Todo el resto pasó a ser fondo. Es decir, a mí me duele la punta del dedo y no me acuerdo ni del pie ni del brazo, me duele la punta del dedo. Se me hace figura como centro de atención. Tengo hambre y aguanto un ratito, pero después no puedo seguir con la clase porque necesito ir a comer una galletita y volver. Se hace una figura, ¿sí? Una figura que me llama la atención. ¿Qué es lo que se hace figura? La sensación que apareció un ratito antes. Si esa sensación llega a su máximo, decimos que llegó a la fase de energetización, como decíamos recién, que es una cúspide, es un techo, no es que vamos a tener ganas de llorar y creciendo y cada vez más ganas de llorar, y más tristeza y más ganas de llorar. No, en algún momento empezamos a llorar. ¿Mm? Se pianta un lagrimón, diría el tanguero. Entonces, en ese sistema motor que les hablaba antes, nos movemos. Pero es un movimiento corporal, no es un movimiento mental. No es algo que comienzo a pensar en el abrazo. No, voy a buscar un abrazo. Eso, algunos entrarán al Tinder, otros irán a buscar a la esposa, otros irán a la casa del amigo, pero voy a la búsqueda, me muevo. Si encuentro a esa persona, entonces establezco un contacto. Y si establezco ese contacto, tengo chances de llegar a la satisfacción. No es seguro, pero es probable. Y en caso de que llegue a la satisfacción, ya no tiene sentido permanecer en ese contacto, y entonces entro en retirada. Aquí comenzaría la retirada después del contacto, y la retirada es hacia el reposo número 2. Preguntas que tengan hasta acá. ¿Sí? Vamos a probarlo, vamos a ponerlo a prueba eso. Muy bien. Pero ahora vamos a chequear qué es lo que entendieron. Vamos a chequear, vamos a verlo un poquitito más lúdicamente, ¿sí? Y vamos a hacerlo teatralmente, a este ciclo de la experiencia. Entonces, van a ir levantando las manos. A ver, nosotros tenemos un estado de reposo, una sensación, un darse cuenta, una movilización, una acción, un contacto y un nuevo estado de reposo. Por lo tanto, los voluntarios van a mantener la cámara encendida. Los que no quieran participar y ser observadores apagan la cámara, pero necesito 7 voluntarios, que van a ser los que más quieran o los que no sepan apagar la cámara y se queden en pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, 7 voluntarios o 7 personas que no sepan apagar la cámara. A ver, paren ahí que quiero contarlos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Tienen que seguir apagando. Paren, paren ahí. No, 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 espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno que apague. Pará. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno. Uno que encienda. Uno más que encienda. El último que apagó que encienda. Bien. Gracias, Emilce. Bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer así. Traten de ahora de no prender ni apagar, ¿sí? Es más, el que va a apagar, para que quede una conformación definitiva, el que va a apagar voy a ser yo ahora, ¿eh? Muy bien. Entonces, Gabriela, vos me permitís, les voy a cambiar los nombres. ¿Me permiten que les cambie los nombres por un momento? ¿Sí? Entonces, a Gabriela la vamos a llamar el reposo uno. ¿Sí? A Patricia. Patri, yo te voy a poner a vos, vas a hacer la sensación. Bien, Miriam, vos vas a hacer entonces el darse cuenta. Bien, Elena, entonces vos vas a hacer la energetización. Espera, acá. Yo te lo pongo. Ah, mm, muy bien. Osvaldo, ¿cómo te va, Osvaldo? Vos vas a hacer entonces, después de la energetización, viene la acción, ¿sí? Mira lo que te tocó justo. Acción, acción. Ahí está. Carlos Morrison, te tocó lo mejor de todo, te tocó el contacto. Si tus amigos hacen bien las cosas, vos vas a tener un buen contacto. Y Emilce, vos vas a hacer el reposo 2. Es decir, vamos a ver cómo llega a vos la cosa, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, vamos a imaginar un organismo que está en el reposo uno, o sea, está tranquila, no tiene ningún desequilibrio, hasta que surge Pato con una sensación. Pato, sin hablar, sin palabras, hace con tu cuerpo, no todavía, ¿eh? Vas a hacer con tu cuerpo, vas a expresar una sensación hasta que el darse cuenta te reconozca. Entre paréntesis acá ya es un primer lío, porque hay que ver si el darse cuenta la reconoce bien, pero eso lo vemos después. Entonces vos, Patri, vas a hacer algún movimiento corporal como para que el darse cuenta pueda decir, siento tal cosa. ¿De acuerdo, darse cuenta? Dependemos de vos. Dale, Patri. ¿Darse cuenta? No veo bien, creo que está moviendo la boca, está muy chiquita, no la veo. Si te, Ah, bueno, cuando si te tenemos un... acercás, si te ¿Eh? acercás un poquito a la cámara, o a ver, No, es una cuestión de anteojos. no, no, pero no, no sé lo que está haciendo, no veo lo que está haciendo. Escúchame, apoya tu mouse en los tres puntitos que están arriba y a la derecha de Patri y ponele anclaje o andate a modo en vista también y poné orador
No, andate mejor a anclaje. Así le vas a agrandar la imagen. Esperá, te lo voy a hacer yo para todos. Dale, Patri, mostralo otra vez. No, bajá la cámara o subí la mano, si no, no se ve, Patri. Ahí está. Ahí, darse cuenta, ¿qué ves? Abrí el micrófono, por favor. Todos con el micrófono abierto ahora. Que tiene, me da la sensación de que tiene hambre o le duele Bien. el estómago. Bueno, elegí una de las dos porque de Que vos tiene, dependen todos los que demás. tiene hambre, que tiene hambre. Muy bien, ok. Menos mal que no dijiste que está embarazada. Ok, entonces, si lo decís en primera persona, sería un milagro, Patrick. Si lo decís en primera persona, entonces vos desde el darte cuenta, porque todos ustedes son el organismo, decilo en primera persona. Sería tengo hambre. Ah, yo tengo hambre. Muy bien. Entonces, energetización. A ver cómo llevas ahora con el cuerpo y la palabra el tengo hambre a su punto máximo. Decilo y hacelo. Cuerpo y palabra. Con la palabra que te salga. Con palabras. Ay, no puedo pensar, tengo que comer algo ya, urgente. Tengo que comer Es, algo, si no, no es. coordino más, no puedo más. Me muero Osvaldo, de vos hambre. Tengo un eso, agujero en el estómago. eso. Osvaldo, sos la acción. ¿Qué haces? Ah, ¿Qué tengo estás hambre. haciendo? No, vos todavía no comés, Osvaldo. Vos vas hacia la comida. Sos la acción. Entonces, Dale, Osvaldo, que tengo hambre. está yendo, está yendo. Contacto. ¿Qué haces vos? Eh, bueno, los recibo en el lugar en que Come, puedan satisfacer. come el sanguchito. ¿Ven qué interesante? Cuando hay una demora en el contacto, el organismo demora en satisfacerse. A vos te toca comer. Claro. ¿Me seguís? ¿Te referís a contacto? Y claro, imagínate, inventá, como jugando el Ah, oficio mudo, que estás comiendo. Ahorita. Bien. Hasta que llegás a la satisfacción. Cuando llegás a la satisfacción, parás de comer. Esto en el mejor de los casos. ¿Cómo te sentís? Reposo 2. Abrí el micrófono, por favor. Qué alivio que me siento con más fuerza, más energía, qué bien. Bien, y en este ciclo, donde el darse cuenta no veía bien la necesidad, la acción se apresuró y el contacto no aparecía, y no aparecía y se demoraba. ¿Qué aprendiste? La ansiedad me daba ansiedad. Así es, exactamente. ¿Sabes ¿Sí? qué pasó? Te digo algo. En lugar, yo no veía lo que estaba haciendo porque en lugar de mirar la sensación, estaba mirando a reposo uno. Entonces no veía nada. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, nosotros lo hicimos en términos de lo que Sinker llama el contacto sano o el ciclo sano, ¿sí? El ciclo sano es cuando todos los pasos funcionan bien. Acá ni poniéndole buena voluntad funcionó totalmente bien. Hubo algunas demoras, ¿sí? Esto en la vida diaria sucede todo el tiempo y puede ser que la dificultad esté en alguna de estas estaciones. En general no hay dificultad en todas las estaciones. Entonces, si hay una dificultad en el darse cuenta, yo como terapeuta tengo que trabajar en vincular, ¿m?, el sentir la sensación con el darse cuenta. En cambio, si hay una dificultad entre la acción y el contacto, yo tengo que trabajar con esta persona que
no acciona o si acciona no llega al contacto. Es decir, dentro de la curva, dentro de la curva del ciclo de la experiencia, puede haber desconexiones entre una fase y la otra. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. ¿Saben volver a ponerse sus nombres o se los pongo yo? Ponelo vos, por favor, a mí. Bueno, repetime cómo es tu nombre, darse cuenta. Miriam. Miriam, Miriam, te pongo ahí Miriam nomás. Ojalá lo escriba bien. A ver si lo escribí bien. No, pero no importa. Después yo lo Bueno, pongo. Es con M final. con I latina y con M final. Bien. Reposo, ¿sabés volver a tu nombre? ¿Cómo te llamas? Repetí. Reposo 1, reposo 2. Ah, tenés razón. Reposo 1, ¿cómo te llamas? Si toca en los tres puntitos, lo puede cambiar cada uno. Así de paso Sí. hablando cómo es. Bueno, Sergio, ¿me ayudás a cambiarlos vos, que sos el host? Dale. Quiero pedirles lo siguiente, apaguen ustedes las cámaras y enciendan las cámaras otras 7 personas. Lo quiero hacer otra vez, el circuito sano con otras 7 personas. Vamos a darnos una chance, otra chance más de verlo. Dale. Enciendan 7 voluntarios nuevos. Andrea, bien. Sergio. Hola Javier, ¿cómo te va? Desde Perú. Hola Edu, buenas tardes a todos, buenas Saludos. noches. Bien, entonces, a ver, tenemos reposo 1 es una botellita con un vaso. ¿No es simbólico el ciclo de la experiencia? Qué maravilloso, dejó la botellita y el vaso. Bueno, ahora vamos a pedir reposo 1 que apague la cámara. Eh, contacto, ¿cómo es tu Sí, nombre? no. Mi nombre es Carlos, la quiero apagar la cámara, pero no sé, no puedo. Me Bueno, aparece todo el mundo. Bueno, esperá, a ver si te puedo apagar yo. Después te lo voy a tener que encender, Carlos. Bueno, gracias. Listo. Javi, volvé. Sergio, bien, 1, 2, 5. Faltan 2 más. No, Pato, vos ya jugaste. Dejá jugar a otra persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien que reemplace a Pato. La conozco hace mucho tiempo, Pato. Bien, ahí ahí está. tenemos los 7. Alicia, bien. ¿Sabés apagar la imagen, Patri? Estás con el teléfono. Muy bien. No. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo de vuelta. Bueno, Lo repetimos y lo aprendemos mejor. Entonces, Andrea, sos el reposo 1. Javier, hacé de sensación. Sergio, el darse cuenta. Miguel, la energetización. Patricia, la acción. Juan Carlos, el contacto. Alicia, eh, el reposo 2. ¿Saben ponerse los nombres? Javier, ¿sabes ponerte el nombre? ¿Cambiar el nombre? ¿Sí? sí, ya estoy. Sensación. Perfecto. Sergio, Estoy ponete. tratando. No logro encontrar la lista. Sigan adelante mientras yo busco. A vos te había dicho darse cuenta, yo te lo pongo. Ya estoy. Dale. Bueno, ok. Yo estoy Ya en está. un iPad y no sé, en la compu sí, pero acá no encuentro cómo ponerlo. Bueno, ok, Pati. Espera, te dije que vos eras la acción. Acción, sí. Muy bien. ¿Hacemos un segundo ejemplo? Bien. Reposo 1 está en equilibrio. Vamos, arranca la sensación.
¿Y el darse cuenta cómo lo lee? Siente dolores en el cuerpo, en el Decirlo en hombro sobre primer- todo. decirlo en primera persona porque son todos el mismo organismo. Siento dolor en el hombro sobre todo, pero en todo el resto del cuerpo también. Energetización, Y me pongo en funcionamiento para calmar ese dolor. no, señor, usted sufre todavía. La acción viene después. Usted tiene que llevar el Perdón. dolor al sufrimiento, vamos. Entonces estoy sufriendo mucho este dolor. Mostrame con el cuerpo, si no, no te creo. Ok. ¿Y qué haces acción frente a eso? Y me pongo un gel en el hombro, por ejemplo. No, no, vos no haces contacto, vos vas hacia el contacto, ¿sí? En todo caso vas a buscar la pomada, qué sé yo, Ok, ok. Entonces me ¿sí? voy a buscar la medicación que estoy necesitando. Bien. ¿Y el contacto qué hace, Juan? Me pongo la crema. Bien. ¿Y qué aprendes vos, reposo 2? Qué alivio. Bien, ese suspiro. Este salió mejor que el anterior, ¿sí? Bueno, este es el ciclo de la experiencia, la versión sana. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, muy bueno. Enciendan todas las cámaras, por favor. Esta secuencia sana muchas veces funciona bien. Algunas veces tiene dificultades y se traba. Yo ahora voy a mencionar algunos mecanismos interruptores. No voy a profundizar en ninguno porque se nos iría el tiempo. Y después la práctica la vamos a hacer más sobre las desconexiones. ¿De acuerdo? Pero por lo menos para dar una imagen, vamos a dar un paso más. Y sobre esta base del ciclo de la experiencia que ustedes hicieron recién, a veces ocurre entre el reposo y la sensación. Imagínense una persona que está en reposo y no puede acceder a la sensación. Es una persona que no siente, que está a veces hasta anestesiada, ¿sí? Entonces, ahí en ese lugar, en esa zona del ciclo de la experiencia, puede haber preferentemente. Cuando digo preferentemente significa que estos mecanismos pueden estar en cualquier lugar del ciclo, pero que preferentemente los ubicamos en este lugar. Puede haber desensibilización o puede haber represión. ¿Mm? O fruto de la neurosis o de un trastorno de personalidad o de una situación traumática o de una desconexión. Pero si una persona está desensibilizada, por ejemplo, porque es muy intelectual, y piensa la vida en vez de saborearla, le va a costar mucho más trabajo llegar a la sensación. Y si le preguntamos qué estás sintiendo, nos da explicaciones teóricas. Entonces, si la persona bloquea en la desensibilización, al no poder tener registro de la sensación, no puede seguir el resto del circuito autorregulador. Entonces es como a los que están en pleno campo de batalla y no le pasa nada, porque está insensibilizado. No registra el dolor, no registra la necesidad, no registra la carencia y por lo tanto no pone en funcionamiento el resto del ciclo de la experiencia. ¿Lo ven? Supongamos que logra sentir. Supongamos que dice, ay, tengo una sensación acá. Pero no aparece el darse cuenta. ¿Vieron que hoy la persona que le tocó hacer el darse cuenta en la primera representación no lo veía bien? Esto es hiper frecuente, muy frecuente. No me doy cuenta de lo que necesito. Y me preguntan, ¿qué necesitas? Y no sé. Es una dificultad muy frecuente. ¿Sí? Tengo un malestar, pero no puedo precisar bien. Es una sensación general. Todavía no se transformó en figura. Es una figura muy débil todavía. No está plenamente diferenciada del fondo.
Entonces no llego al darme cuenta, ¿sí? Pero también aparece acá un mecanismo que también me impide darme cuenta, que es el mecanismo de la proyección. Es decir, yo estoy enojado, tengo sensación de enojo y le digo a Sergio, che Sergio, vos siempre enojado, ¿eh? O sea, veo el enojo en el mundo externo, lo proyecto. Al no verlo en mí, no reconozco la sensación, y si yo no reconozco el enojo, no llego al darme cuenta de que soy yo el que está enojado. Es un poquito más complejo, lo voy a mencionar. No voy a profundizar en ningún mecanismo, pero solamente lo voy a mencionar. Supongan que yo no proyecto y llego al darme cuenta, pero un darme cuenta, supongamos que acertado. Pero antes de llegar al máximo de energetización, interviene otro mecanismo interruptor del contacto, que es un mandato que me prohíbe seguir sintiendo. No, no, Edu, no podés sentir eso. ¿Mm? Es decir, aparece una prohibición, un mandato, que nosotros llamamos introyección, de lo que está mal sentir, de lo que está prohibido sentir o hacer. Y si yo me enfrento a ese impedimento, a esa ley, y no logro atravesarlo, yo no llego a la energetización. Y si no llego a la energetización, me quedo naufragando entre el darme cuenta y la energetización. Es como que siento un poquito de bronca, siento un poco de deseo, siento un poco de ganas de renunciar al trabajo, pero no lo tengo permitido. Entonces, estoy en un impasse donde quiero separarme, pero mi religión me lo impide. Quiero cambiar de trabajo, pero el mandato de que tengo que seguir trabajando en la escribanía de mi papá me lo impide. Entonces, no llego a sentir del todo la necesidad, mucho menos la segunda parte del ciclo de la experiencia. ¿Vamos hasta acá? Es Sí, compleja la vida, dan ganas de renunciar, pero no podemos, tenemos que seguir. Entonces, supongamos que llego a la energetización, que superé todos esos obstáculos. Estoy cargado de tristeza. Estoy cargado de enojo o estoy cargado de una necesidad muy fuerte. Si yo no puedo pasar a la acción, a la descarga, ese punto de energetización que no puede pasar a la acción, yo diría que es el momento de uno de los dos momentos de mayor sufrimiento del ciclo de la experiencia, porque tengo una carga emocional muy alta y no tengo habilitada la descarga. Por ejemplo, supónganse que yo tengo muy claro en mi darme cuenta que quiero estudiar algo. Terminé el colegio secundario y quiero seguir en la facultad. Y estoy muerto de ganas de entrar a la facultad, pero no sé qué carrera seguir. Y pasa el tiempo y me desespero, ¿m? Porque no logro inscribirme en una o en otra. O quiero divorciarme, no soporto más a ese estado de pareja tan, no sé, frío que tenemos, pero no sé cómo hacerlo, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo decisión, no tengo estructura. Entonces me quedo detenido en un alto nivel de energetización, ¿m? Sin poder pasar a la acción. Sobre todo hay un mecanismo que acá no lo voy a poner, pero influye mucho, que es el perfeccionismo. El que tiene miedo a hacer las cosas mal, entonces no acciona. Pero hay otro mecanismo y es que en vez de descargar esa energía de la energetización en el entorno, la descargo sobre mí mismo. Y a ese mecanismo interruptor lo llamamos la retroflexión. Entonces yo estoy enojado, qué sé yo, con Pepe y me pellizco y me rajuño, me aprieto el brazo, descargo sobre mí porque no me animo a decírselo, no sé, no tengo permiso, estoy en una situación que no me permite expresar el enojo, estoy en una empresa muy estricta, lo que fuere. Y retroflecto. Acá hay muchas enfermedades psicosomáticas que aparecen en este punto, en esa retroflexión. Dolores de cabeza, contracturas musculares, retención, porque esta retención emocional se da en la musculatura.
Acá podríamos meternos con las corazas musculares. Bueno, hay mucho para ver en este punto de un organismo muy cargado que no expresa. ¿M? Supongamos que la persona puede expresar, ¿sí? Pero en ese contacto o en esa expresión lo desacredita, lo ridiculiza, lo debilita con el humor o con la intelectualización, lo que Polster llamaba la deflexión, es más a nivel del contacto, más que entre la acción y el contacto. Entonces el contacto se hace más débil, no es tan profundo y por lo tanto con menos posibilidades de satisfacción. Y si la persona llega al contacto, pero no logra registrar lo que recibe, no llega a la saciedad. Es decir, hay personas que le podés dar 50 abrazos que cuando las abrazás están conscientes del dolor, no del abrazo que calma. Entonces no reciben, ¿m? No tienen percepción del entorno gratificante. Es como si yo voy a comer y no registro el bocado. Caigo en una voracidad donde tengo que reemplazar la calidad de satisfacción por la cantidad. Necesito comerme muchos bocados para poder calmar el hambre, porque no lo valorizo, no lo registro. ¿M? Entonces, si yo no llego a la saciedad, me quedo pegado al contacto. Y si me pego al contacto, aparece el último mecanismo que es la confluencia. Esto aparece mucho, por ejemplo, en los duelos interrumpidos. Se murió el ser querido y yo no lo suelto. Estoy en confluencia con ese ser. No lo puedo soltar, no lo puedo dejar ir porque me duele mucho su partida. Y hasta que yo no logre salir de esa confluencia, ¿m? No logro hacer la retirada hacia el equilibrio del reposo 2. Preguntas que tengan. Antes vimos la versión sana, ahora vimos ya una versión un poco más complicada. ¿Sí? No desesperéis. Vamos a ir avanzando de una manera que sea más sencilla. El trabajo, uno de los tantos trabajos clínicos, sería si la persona está trabada en alguno de esos puntos, trabajar esa interrupción del contacto. Voy a seguir con otra cosa, pero hasta acá, preguntas que tengan. Por ejemplo, una pareja, ¿no? Que uno de los dos está constantemente en la queja. O sea, tiene la sensación de que se siente mal, hay algo que no funciona. Bueno, se da cuenta que no quiere estar más en esa relación, que lo que le pasa es que está incómodo o incómoda. Eh, y se queda en la queja, pero nunca toma la decisión. Este No, ejemplo, aunque tome la decisión, no puede pasar a la acción. Entonces ahí está interrumpido entre la energetización y la acción. Es un punto de mucho sufrimiento. Entonces, bien. como no logro pasar a la acción, me quejo. ¿Qué es la queja? La pretensión de que el entorno cambie. Bien, Es bien. la característica más propia del neurótico. Llueve y en vez de moverme yo, le digo a la lluvia, perdón, le digo a la nube, nube, no lluevas. Y como la nube sigue lloviendo, me quejo de la nube. Esta es una de las características del neurótico que tienen nuestros pacientes. Nosotros no. Nosotros no nos quejamos nunca. ¿No es cierto? Gracias. Ok, de nada. Bien. ¿Qué otra pregunta? Me Eh, quedó una duda en la deflexión a mí. La deflexión. Y sí, el paso de entre la acción y el contacto. Yo hasta Sí, ahí voy, porque no lo sé, expliqué a la poco. heladera a buscar para hacerme un sanguchito. Voy, pero no como. Espera un poquito, porque me parece que no es con la deflexión ahí. oh, A ver, yo diría que a ver, yo diría no. Polster dice que la deflexión es más a nivel del contacto. La rigidez
de los gráficos trae estos problemas. Lo que vos decís, repetímelo, como pero no saboreo, no tiene que ver con la deflexión exactamente. La deflexión es otra cosa. Ahí tiene que ver con el no registro del entorno. ¿M? Es un lugar muy común para las adicciones, inclusive. Por ejemplo, el adicto al trabajo mira lo que le falta, no sé, tiene 20 carpetas, resolvió 5 y ve las 15, pero no va registrando con valor las 2 o 3 carpetas que ya resolvió en el día de hoy. Entonces, al no darle valor al otro, al contacto con el otro, necesito una gran cantidad. Paréntesis, una idea mía personal. Tal vez sea así. Yo creo que las personas que más valorizan en términos de agradecimiento, de reconocimiento del valor, de lo que reciben del entorno, yo creo que son las personas más felices. Entonces les toca un día nublado y le agradecen a San Nube, porque hoy no me voy a quemar con el sol. Y les toca un día con sol y le agradecen al sol la fuente, ¿entendés? Entonces son personas que las tocas y registran tanto esa caricia que hasta se conmueven. Bueno, el opuesto sería una persona que acciona, acciona, es muy compulsivo, acciona, acciona, pero como tiene poco contacto sensorial, no degusta, no saborea ese contacto, necesita hacerlo otra vez y necesita hacerlo otra vez. Entonces a lo mejor tiene una relación sexual que valoriza poquito y tiene que conquistar a otra persona, pero como lo valoriza poquito, necesita conquistar infinita o permanentemente. Porque ningún encuentro lo completa, pero no porque el objeto sea defectuoso, sino porque la apreciación, hoy en día se habla de apreciatividad, ¿no? El aprecio del mundo es un aprecio eh, muy exigente, muy crítico, poco valorizador. Y ahí me parece que tenemos un punto que podríamos hablar largas Ah, horas de reflexión. ¿Cuánto valorizo, cuánto agradezco lo que estoy tocando, lo que estoy vivenciando? ¿O estoy con la mente puesta en lo que debería ser? Y ahí me genero mucha infelicidad. Elena, Mm. Bueno, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. La deplexión, necesito como una explicacioncita más porque sí, no, pensé que no la venía describí. y no, No, es que yo no era la otra. describí. Por el No, está apuro bien. de lo que quiero hacer, no la describí. Polster dice que nosotros cuando no toleramos la intensidad emocional en el contacto, porque una frase que siempre repito, todos dicen, ay, yo quiero sentir, pero cuando llega el momento de sentir arrugan, porque es demasiado fuerte, ¿viste? Entonces, cuando una persona no tolera la intensidad, por ejemplo, del enojo o del amor, o de, no importa, de lo que sea, tiene dos formas, dice Polster, de alivianar, de amortiguar esa intensidad emocional. Una es la intelectualización. Entonces, en vez de llorar, te hago una explicación teórica, química, técnica de la salinidad de la lágrima, ¿sí? Apoyada en las neurociencias. Esa intelectualización excesiva, hace que lleve mi atención hacia el pensamiento y no me entregue a la experiencia. Entonces zafé del sentir o lo amortigüé. La otra forma es el humor, pero no el humor sano, sino el humor que me permite salir de la situación. Entonces a lo mejor suponete, Elena, que vos me decís que me querés mucho y a mí me da tanta vergüenza que yo hago un chiste para, decimos, deflectar, y todos nos reímos
y entonces yo salvo de tener que hablar de mi ternura o de cómo me vulneró la expresión de afecto tuya. ¿Mm? Esos dos caminos, dice Polster, la intelectualización o el chiste, disminuyen la intensidad emocional del contacto. Esa es la deflexión. Es un mecanismo que postuló uno de los dos Polster con el matrimonio. Se lo atribuyen a él, pero a lo mejor lo dijo ella, no sé. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, vamos a esto. En la curva, en la curva, ahora voy a salir un poco de esto, voy a volver para atrás para mostrarlo de otra forma. Voy a salir de los mecanismos interruptores del contacto. Si yo estoy hablando con una persona que no logra tener sensaciones, no logra conectarse con el sentir. Perdón, con una persona no, con un cliente o con un paciente. Porque si es una persona del mundo, por ejemplo, no sé, en mi casa un domingo, no lo voy a joder, vamos a comer los raviolis y se acabó. Pero si yo estoy con un paciente que no logra conectar con el sentir, no le voy a hacer preguntas que alimenten la inteligencia. En todo caso, voy a sugerirle que lleve la atención al cuerpo. Porque hasta que la persona no conecte con su necesidad, no va a poder realizar la completud del ciclo de la experiencia. Si la persona llega a tener la sensación, pero no logra darse cuenta de qué es lo que le está pasando, yo necesito trabajar con la focalización, con prestarse atención. A lo mejor le digo, lleva la atención a esa garganta, fíjate qué estás sintiendo en la garganta. O mirala a los ojos y fíjate qué sentís cuando la mirás. En sesiones de pareja, cuando yo les digo que se miren a los ojos, son muy pocas las parejas que se pueden mirar a los ojos sin deflectar, sin ponerse nerviosas o sin llenarse de ansiedad. Miren qué cosa más increíble, ¿no? A lo mejor llevan 20 años de casados, pero no están acostumbrados a mirarse a los ojos y en silencio. Yo les aseguro que les digo, quédense 3 minutos en silencio mirándose a los ojos y por ahí les cuesta mucho establecer ese contacto visual y emocional. Entonces, si la persona no logra darse cuenta de lo que siente, yo tengo que ayudarla a que se preste atención, a ver si lo que siente es una cosa o la otra. Por ejemplo, supónganse un ejemplo de ciclo de la experiencia fallido. Reposo. Surge una sensación y la sensación es necesidad de ser querido. Darse cuenta, esto es hambre. Energetización, no aguanto más la sensación. Acción, voy hacia la heladera, me preparo un sándwich con muchos hidratos de carbono. Contacto, me lo como. Y sí, siento una satisfacción corporal. Pero no llego al reposo, porque la necesidad original era otra. Muchas veces, sobre todo en las adicciones, surge el objeto sustituto de la necesidad verdadera y entonces encuentro en una sustancia algo que me calma, pero no resuelve la sensación genuina. Por lo tanto, necesito otra vez la sustancia que me alivia, pero no la que resuelve la sensación. ¿Me siguieron en este ejemplo? Podría ser con el cigarrillo, o podría ser con el grito, o podría ser con el deporte, o con una acción, con cualquier cosa. O sea, el darse cuenta, el darse cuenta sería qué es lo que estoy necesitando. Muchas veces confundimos el deseo con la necesidad, ni hablar del capricho, que es el apego al deseo. ¿Mm? Entonces, en vez de registrar la necesidad, supongamos tengo sed y me tomo un balón de cerveza, que es más rico que el agua, pero no es lo que resuelve la sed. Entonces, hay personas que pueden tener
Ya voy a volver a este gráfico. Hay personas que pueden tener un obstáculo en un ciclo de la experiencia, pero hay veces que se estructura esa falla y entonces siempre fallan en el mismo lugar. ¿Mm? Por ejemplo, supónganse una persona que llega al darse cuenta de que necesita algo, pero surge un introyecto y entonces nunca llega a la energetización. Entonces empieza, quiero, ay, pero no debo, y tengo ganas, ay, pero está mal, y empieza en ese rum rum, en ese rollo mental que nunca puede resolverlo. ¿Mm? Entonces, ¿a qué quiero ir yo? Y no sé si me va a alcanzar el tiempo. Yo lo que quiero ir es a este ensayo a ver si sale. Si no salen, se quejan por chat y le dicen a Sergio, no salió. Es que cuando yo acompaño a una persona, y estoy hablando de un acompañamiento a través de la palabra, sin incluir los experimentos para nosotros en Gestalt son como nuestra principal herramienta, cuando yo le puedo proponer a alguien un experimento para que descubra desde la awareness lo que necesita o lo que necesite descubrir. Pero lo que yo quiero transmitirles hoy es cómo acompaño a una persona solo con la palabra a ver si puedo darme cuenta, no es que siempre me doy cuenta, pero a ver si puedo darme cuenta en qué fase del ciclo está trabada. ¿Mm? O si puedo, con determinadas preguntas o con determinadas frases, ayudarla a completar el ciclo de la experiencia o ayudarla a pasar por lo menos a la siguiente fase. A lo mejor estamos un mes trabajando para que pase al darse cuenta de lo que necesita en la vida, o más tiempo. Es decir, no es que siempre llegamos al contacto o a la satisfacción del contacto. ¿De acuerdo? Entonces, no apaguen las cámaras, pero me gustaría una persona que sea voluntaria para dialogar conmigo durante unos minutitos. Yo puedo. Dale, Juan Carlos. Espera que voy a agrandar nuestras imágenes, Juan Carlos. Espera, ¿eh? Muy bien, ahí nos ven a los dos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. yo te voy a pedir, Juan Carlos, que me cuentes algo que estés viviendo o que te está doliendo o que te está trabando, no sé, algo que a lo mejor podrías llevar a una sesión. Yo voy a ir conversando con vos a ver hasta dónde podemos llegar. No se me ocurre, a ver, en este momento me invade en mi cabeza algo que quería preguntar, porque en Mirá, pausa realidad ahí. creo que ir a Pa- consultar. Bien. No, no, pero ya tenemos un montón, ya tenemos un montón. A ver, ¿en qué punto? Porque esto es normal al inicio de una sesión esto, ¿no? Pero si yo lo inscribiera, es un poco forzado, Juan Carlos, pero permitilo. No, Si, no hay problema. si yo lo inscribiera a esta respuesta de Juan Carlos en una fase del ciclo de la experiencia, ¿en dónde está? Díganme. De flexión. No, Darse cuenta. menos, antes. Reposo. Elena, Está en la Sensación. sensación, claro, en antes claro. de darse cuenta. No, no. Tien- Estamos todavía en una fase de precontacto, recién estamos empezando. Es lógico que hay veces que la persona viene ya con la sensación desde antes de entrar al consultorio, pero normalmente los encuentros no arrancan, ay, estoy muy angustiado. A veces sí, pero yo para aplicarlo a la clase que estamos compartiendo, el momento este de Juan Carlos es entre el reposo y la sensación, porque todavía no está en contacto con algo que lo esté angustiando. ¿Sí? Entonces, si yo en este punto quisiera usar un ejercicio de descarga, sería muy imprudente, muy inútil. ¿Cómo voy a proponerle a Juan Carlos un ejercicio de descarga si todavía no entró en carga? Yo tengo que acompañarlo en el punto donde él está. ¿Me siguen? Sí. Bien, vuelvo a vos, Juan Carlos. Empezame de vuelta.
¿Cómo estás? Bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Hay alguna situación que te esté pasando hoy en día que te esté doliendo o mortificando de alguna forma? No, no. Bueno, te invito a que cierres los ojos un segundito. Lleva la atención a la respiración. Fíjate cómo entra el aire, cómo sale. Fíjate cómo sentís la garganta, el pecho, el abdomen. Mm. Si hay alguna tensión en la mandíbula. Y lleva la atención ahora a tu vida, a este momento de tu vida, a la edad que tenés, al momento de vida que estés atravesando. Y fíjate si hay alguna situación en este momento de tu vida, ¿m?, que te esté costando resolver. Y si la encontrás, abrí los ojos, por favor. Sí. Abrí los ojos. ¿Qué te apareció? Bueno, me apareció lo mismo que estaba pensando en consultarte. Que es algo repetitivo, que es muy viejo en mi vida y que hasta se parece a lo que me pasaba cuando yo era chiquito, muy chiquito. Tenía 6, 7, 8 años. Que me sacaba las cascaritas de acá de la cara y los médicos le decían a mi mamá que era urticaria. Tenía unos cascarones así. Eh, bueno, nunca pude no sacarme las cáscaras. Cuando trabajaba en Asindar, me las sacaba acá en la cola, en las piernas, donde no se veían. En esa época era una época muy dura mía, hasta que después Cristal me ayudó mucho. Y bueno, vengo de esa historia. Pero lo que me pasa hoy es que es algo que queda y no sé resolver. Que es, me saco las cascaritas de los labios. Me arranco las cascaritas de los labios. Y a mí siempre, te digo, hasta miedo me da por el hecho de que, bueno, están generándose células nuevas todo el tiempo y digo, acá en algún momento esto se rompe. Y no puedo no sacármelas. Decime, ¿y en este momento tenés alguna zona del labio donde tenés la tentación de sacarte la cascarita? En este momento no la tenía, por ahí me agarra más, sobre todo cuando a la noche me tiro en la cama para dormir, que agarro un libro, que me quedo más tranquilo. Bueno, eh, tomemos una foto de ese momento. Cerrá los ojos otra vez, por favor. Sí. Imagínate que estás a punto de dormirte y deja venir la memoria, el recuerdo de esa sensación, pero no te saques, no hagas nada con tu mano, deja venir la sensación en los labios, a ver si podés sentirla una vez. Ahí la sentiste. ¿Cómo es la sensación? Fíjate, si es de dolor, si es de suavidad, ¿cómo es la sensación en los labios? Y contame qué estás sintiendo en la boca y en los labios.
en este momento no tengo sensación, siento los labios, pero cuando estuve en este momento respirando quieto, me di cuenta que cuando yo me saco las cascaritas, tengo tensión en los brazos. Ahora tengo los brazos totalmente relajados. Y entonces no es la misma situación y yo nunca había sentido esto que estoy sintiendo ahora, esta diferencia. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? Que tengo todos los brazos totalmente relajados, cosa que cuando me saco las cascaritas de los labios, estoy todo tensionado y no me había dado cuenta que de la tensión hasta que lo comparé con la distensión que estuve sintiendo ahora al dejarme acompañar por vos. Muy bien, abrí los ojos, Juan, vení otra vez. ¿Cómo es en tu vida esto de poder registrar los sentimientos, las sensaciones, las necesidades? ¿Es algo que te resulta fácil, difícil? ¿Cómo es para vos esto? Vivo todo el día y gracias a Dios, mi pareja, mi señora, los dos eh, estamos, la mayor parte de nuestra vida es escuchar lo que sentimos, lo que nos pasa. Los dos somos counselors y, no- y bueno, somos como que eh, el contrato de nosotros es de alguna manera es escucharnos y Eso, acompañarnos. eso es lo que te pasa, eso es lo que tenés con ella y es hermoso. Ahora, vos en tu relación con tus propias necesidades, digo, ¿cómo es esto? ¿Vos podés reconocer tus necesidades, tus dolores, tus heridas? ¿Tenés acceso a esto? Sí, sí, tengo acceso a esto, tengo tanto acceso y me cuido tanto y digamos, y pongo tan en primera instancia mis necesidades que a veces hasta incomodo a las personas. Ah, por ejemplo, Soy ¿cuál es? como el hermano de Alejandra me dice que soy un perro verde. Por Es ejemplo, maravilloso. ¿Cómo? ah, bueno, acá sí hay no me acuerdo quién me preguntó sobre la deflexión, acá hay un poco de deflexión. Ok, bueno. Ajá. Sí, qué casualidad. Bien, pero esta es una situación muy particular donde vos y yo estamos en el centro de una escena y no en la intimidad de una sesión. Pero Sí. fíjense, acá hay algo Perdón, que... no me molesta, Eduardo, ¿eh? No, ya No me sé, ya sé, ya sé. No te molesta, pero no has podido ingresar en una situación de herida o de dolor que normalmente llevamos a una terapia, ¿sí? Claro. Entonces, de todo el ciclo de la experiencia, si yo siguiera y siguiera charlando con vos, es cómo es tu contacto con las necesidades, cómo es tu contacto con el sentir, porque acá en nuestra mini sesión apareció un relato de las sensaciones, pero no apareció ninguna sensación. Bueno, es lo que a mí me extraña mucho porque cuando me pasa esto, yo me pregunto una y otra vez, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es la causa de esto? ¿No? ¿Cuál es la Esa causa? es otra pregunta. ¿Cuál es la causa? Es otra pregunta. Bueno, la causa, ¿cómo se me provoca esto? Y Bueno, yo te digo, vivo hasta acá, o sea, soy capaz de meterme, le he perdido el miedo al ridículo ya en mi vida, y entonces me puedo meter y puedo prestarle atención a lo que me pasa con muchísimo, ok. pero se me escapa la tortuga acá. Bueno, este es el punto que si siguiéramos en una sesión y en otra sesión y en otra sesión, tal vez yo le prestaría mucha atención a ver cómo es el contacto físico, sensorial, cómo es el registro en tu cuerpo de tus necesidades y de tus emociones. ¿M? Porque esto es lo que te va a ayudar a llegar al darte cuenta de qué es lo que te pasa, pero no trabajaría en el resto del ciclo de la experiencia.
me focalizaría en esta primera parte del ciclo de la experiencia. ¿Cuál es la parte del ciclo del ciclo que vimos? ¿De lo que vimos? El registro de tus necesidades, el contacto con tus emociones, que Sí, vos decís claro. que compartís mucho con tu pareja, y seguro que es así, pero indagaría, porque en la sesión no apareció, el contacto con una necesidad. Sí, sí, como que no tengo no llego a establecer contacto con esto que me pasa. Exacto, podés hablarlo, podés describirlo, pero no Sí, sentirlo. y te juro y- que es algo como que es desconocido. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Ok, puede ser que no, qué sé yo, no sé, es como alguien que es ciego y se pregunta por qué no puedo ver? Digamos, ¿qué ok. pasa? Bien, hasta acá podemos llegar en esta mini sesión. Muchas gracias. Voy a tener que consultarte, Eduardo. Bien, si Gracias, a ver, es muy exigente hacer una mini sesión de 5 minutitos mil gracias. en el marco de todo un grupo, de una clase, ¿sí? Pero lo quiero tomar como ejemplo de que si fuese una sesión o si fuese un proceso, nos quedaríamos a lo mejor con Juan Carlos en cada situación que traiga, viendo y cómo lo sentís y en qué parte del cuerpo lo sentís, hasta que vaya apareciendo un contacto sensorial o un contacto emocional con el mismo. ¿Sí? Pues yo no dudo de su sensibilidad, obviamente lo veo como un hombre sensible, pero no se trata acá de el adjetivo que le coloquemos a la persona, sino de cómo es su proceso, en este caso, entre el reposo y la sensación. ¿Se ve? Es decir, el Sí, ciclo de experiencia puede funcionar como un mapa de en qué te... Pues supongamos que él, en vez de decir no siento nada en este momento, ¿m? Que podría ser el título de esta mini sesión, en este momento no siento nada, ¿m? Eh, supongamos que dijera sí siento, pero no sé qué es lo que siento. Yo no tendría que trabajar solo en el sentir, sino en el darse cuenta, en qué significa esto de arrancarse un pedazo de piel. Me arranco un pedazo de piel para no sentir qué. Y ahí aparece otra dimensión del sentir que para Peirce era muy importante. Escuchen, a mí esta frase me rajó la cabeza, siempre lo digo. Cuando yo leí que Peirce decía, cada vez me importa menos lo que la gente siente, me importa más lo que evita sentir. Y esta frase me pareció espectacular porque lo que la persona evita, lo que nosotros evitamos sentir, es lo que está más cercano al punto fóbico, a la herida, al dolor. ¿M? Entonces, lo que la persona siente va a ser expresivo o expresado. Pero lo que evita sentir, si yo veo que una persona está evitando sentir, ahí voy a poner la lupa, porque eso me va a conducir a su núcleo sufriente, que es lo que quiero trabajar en una sesión. ¿Va o no va? ¿Sí? Entonces, las preguntas orientadoras, sé que me estoy apurando por una cuestión de que quiero que quepa en el tiempo previsto, pero las preguntas conducentes serían, ¿qué es lo que estás sintiendo en todas las formas que ustedes conozcan para que aparezca la sensación? Y ahí puedo hacer fantasías dirigidas, puedo trabajar con lo senso perceptual, puedo hacer ejercicios, trabajos de contacto, lo que funciona muy bien en la bioenergética o las técnicas teatrales. Si la persona siente y le cuesta entender, comprender lo que está sintiendo, ¿m? Entonces ahí tengo que trabajar en la lectura que hace. Si es una lectura que hace, por ejemplo, con la interferencia de imaginarios, o tiene una lectura más obvia de lo que está pasando. Por ejemplo, muchas veces en personas que tienen un registro de una taquicardia, la sensación es la taquicardia, porque están muy emocionados o porque están muy enojados o porque están muy excitados sexualmente, pero sin embargo lo leen con un imaginario que se filtra y el imaginario es
que están en taquicardia porque están por hacer un infarto. Entonces, ese imaginario deforma el registro del sentir y lo transforma en un ataque de pánico. Pero porque la lectura del darse cuenta, y esto es una fuente de calamidades, la mala lectura del darse cuenta, filtrada por interpretaciones o filtrada por imaginarios, hace que yo no pueda leer con claridad lo que estoy experienciando, como cualquier ser vivo, y lo estoy filtrando por una mente interpretativa o imaginaria que deforma la percepción, eso decimos fenomenológica, de lo que está aconteciendo en ese organismo. Y entonces estoy lleno de vitalidad, con un sistema simpático que se activó, y lo leo como una debilidad que voy rumbo a un problema cardíaco. Nada que ver, pero una vez que tengo ese imaginario, bueno, se activa todo un círculo vicioso que termina en un ataque de pánico. ¿Sí? Entonces, si la pregunta siguiente es, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué es lo obvio, que estás registrando en el cuerpo? Y hay veces que tenemos que darnos bastante tiempo hasta que la persona empieza a leer con obviedad las reacciones y las necesidades propias. Si avanzamos a la siguiente fase, vamos a tener que trabajar todos los conflictos mentales que impiden que la persona llegue a la energetización. Acá puede ser que tengamos que trabajar con técnicas teatrales, o puede ser que tengamos que hacer algún trabajo de silla vacía, o puede ser que tengamos que hacer algún trabajo de cualquier tipo para que la persona pueda sentir plenamente el dolor, el amor, la bronca o el placer, lo que sea, pero es todo un permiso que la persona necesita darse. Algunas veces tenemos que trabajar en la confianza, de la persona sobre su propio organismo para que llegue al máximo de la energetización. ¿Me van siguiendo en el dibujito? Entonces, ahí de intervenciones es esto que te das cuenta que estás sintiendo. ¿Lo estás dejando fluir o lo estás frenando? Si llega a esa energetización, ahí ahí empieza a jugar ya la parte motriz, ahí empieza a jugar la libertad, ahí empieza a jugar la elección. ¿Qué querés hacer con esto que estás sintiendo? Porque puede ser que una persona sienta mucho enojo, pero ¿cómo expresa ese enojo? ¿Lo expresa con violencia? ¿Lo expresa adecuadamente? ¿Lo retiene en un bruxismo o en una contractura? ¿O lo retiene a lo mejor en una enfermedad psicosomática? O una enfermedad autoinmune? Pueden aparecer muchas patologías en esa retención entre la energetización y la acción que va hacia el contacto. O sea, puede ser una fuente de enfermedad muy grande, la retención emocional. ¿Sí? Entonces ahí tengo que ver cómo expresa la persona. Hay veces que está bloqueada por el perfeccionismo. Acá también, aunque en el dibujito no lo puse, pero acá también muchas veces jode la introyección, el mandato. Porque quiero hacer algo, pero hay un mandato que me lo prohíbe. Entonces ahí tengo que ver cómo podrías expresarlo esto. Ahí ya la pregunta no es qué estás sintiendo, ya sabe la persona lo que está sintiendo. Ahí la pregunta es, ¿de qué manera se lo podrías expresar al otro? Pues voy a buscar una manera sana, no una manera antisocial. Entre paréntesis, ser gestáltico no es expresar lo que uno siente. Esto es una boludez de las primeras épocas. En Gestalt sentimos lo que sentimos. Expresamos lo que elegimos hacer. Y ahí juegan también nuestros valores. Expresar lo que uno siente puede ser un acto de suma impulsividad o de psicopatía. Pero la expresión, la acción, no es solamente la espontaneidad, es autenticidad, pero acompañada del respeto y de la percepción del otro. Si no, no es una expresión sana.
¿Mm? Ok, entonces, la pregunta que guía en esa fase es: ¿qué querés hacer? ¿Qué elegís? Y ahí, por ahí tenemos que trabajar con la responsabilidad, con la percepción de las consecuencias, con el asumir los costos. Por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que se lleva espantosamente mal con su mujer. Él elige no separarse con tal de no perder la mitad de su patrimonio. Y es una elección que está haciendo. Y sufren él, su mujer y su hijo. Entonces, ahí muchas veces trabajamos la libertad, la responsabilidad, la elección, el riesgo, son todas cosas que aparecen en esa zona. Y una vez que pasamos de la acción al contacto, ahí tenemos que trabajar cómo es ese contacto. Hay veces, sobre todo en la elaboración de los duelos, que es cómo suelto al ser querido. O en otras situaciones es cómo aprecio, cómo valoro el contacto con el otro. ¿Cómo llego a la saciedad? ¿Cómo llego a la satisfacción? ¿Mm? En la retirada, que va después del contacto, hay que ver cuál es la capacidad. Hay momentos muy difíciles de retirada. Por ejemplo, la jubilación, hay veces que es muy traumático para una persona. Y ni te cuento de los que se jubilan a los 30 y pico de años, como los deportistas o algunos bailarines. Es muy duro jubilarse a los 30 y pico de años. Y algunos pasan a ser un ex deportista en vez de incorporar una identidad nueva. Cuando la identidad está puesta en el rol, abandonar el rol es abandonar la identidad. El último de los retiros es en la muerte. Cómo me suelto, cómo me entrego. Pero esa fase de soltar el contacto puede ser simplemente un contacto chiquito, como dejo ir a una pareja, o qué me pasa si un hijo mío se quiere vivir solo, que no te gusta lo que yo cocino. ¿Mm? Entonces ahí se juegan muchas situaciones de desprendimiento y de apego. Entonces ahí la pregunta, en todo caso, acompañante es: ¿cómo puedes hacer para soltar? ¿Qué es lo que te retiene? ¿Qué temores aparecen? Y muchas veces aparecen las temáticas de la muerte, en términos de lo que termina, lo que ya no puede ser. Y finalmente, en el reposo 2 es muy importante trabajar las conclusiones que la persona saca, porque a lo mejor la persona vivió una situación durísima y no aprendió nada. Y otro vivió una situación menos dura, pero aprendió un montón. Entonces, en la última fase es: ¿qué podés aprender de esta experiencia que estás viviendo o que acabas de vivir? ¿Qué conclusiones sacás? Es decir, en cada fase del ciclo de la experiencia va a haber preguntas o va a haber consignas que son pertinentes a esa fase. Si yo a una persona que está en una fase donde todavía no se dio cuenta, le propongo que saque una conclusión, estoy tirando para otro lado. Estoy apuntando para otro lado y el otro no me entiende la consigna, porque yo soy yo el que está enfocando mal en ese caso. ¿Me siguen en esta última afirmación? ¿Sí? Bueno, Sergio, no hay tiempo para la última. Viste que dije la última práctica, creo que la última práctica es que los iba a mandar a salas a que hagan, así como yo hice con Juan Carlos, que todos hagan una práctica con un compañero y después volvamos a la pantalla central para hacer comentarios. Pero 12 minutos no nos van a alcanzar para hacer eso y lo haríamos mal. Así que yo preferiría cerrar acá. Es decir, retirarnos del contacto hacia un reposo 2. Y en ese reposo 2, ver qué se lleva cada uno del tiempo que compartimos durante estas 2 horas. Entonces, los voy a invitar a un cierre, donde puedan decir los que quieran decir qué se llevan de haber visto el ciclo de la experiencia. ¿Qué conclusión o qué aprendizaje o qué dato se pueden llevar para sus vidas? ¿Sí? En cualquier orden, los que quieran contar, lo dicen.
Eduardo, ay, perdón, está Elena. Bueno, es muy Cualquiera. cortito, es muy cortito. Algo que me di cuenta, me di cuenta que no me daba cuenta que cuando me saco las cascaritas, tengo los brazos tensionados y no me daba cuenta que estaban tensionados. Pude darme cuenta cuando, con la experiencia que hicimos, mis brazos estaban distensionados, que es una cosa nueva para mí. Así que te agradezco infinitamente. Algo muy concreto me estoy llevando, muy concreto. Y bueno, te Lo que te agradezco genera, lo que te muchísimo a genera Sergio. esa conclusión es el awareness que tuviste. Sí, 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 es una buena. El terapeuta puede conducirte hasta la punta del trampolín. El que salta del trampolín al awareness es el paciente. Esto es lo rico de la Gestalt. Vamos más rápido. Elena y después Osvaldo. Gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Elena, Sí, en realidad ahora me van surgiendo cada vez más preguntas. Em, por un lado, tengo creo que dos preguntas. Una es que esto de no sé cómo expresarlo bien, no lo voy a expresar bien, ok. Em, de cada fase, si se pueden encontrar problemas, no sé, o conflictos en diferentes fases. O si ya al haber, no sé, en la fase de sensación ya hay un conflicto, entonces ya se anula todo lo demás, pero si estamos afecta. hablando de No otra siempre anula. experiencia, No ¿cómo? siempre anula, afecta. Afecta. Claro, es Claro, verdad, no anula, es afecta todo lo como, demás, sí. claro, si yo, por ejemplo, no tengo, digamos, poca capacidad de sentir, eso me dificulta el darme cuenta, me debilita la energetización, llego con poca energía a la acción. No te veo. Elena, ¿dónde estás? Estoy Levanta la mano. acá, estoy acá. Ah, Sí, sí, cambió el sigo lugar de la acá. pantalla. Sí, ok. No, sigo acá. Entonces está bien. Continúa, pero afecta el proceso. Y la otra cuestión es, esto es, puedo tener, por ejemplo, una fase que esté condicionada o afectada en cierta experiencia y otra fase en otra experiencia, Sí, tranquilamente. No es que sí. siempre es la misma fase en todas las experiencias de nuestras vidas, digamos, de todos los seres humanos, digamos. Si se cristaliza, sí. A veces que en un mismo ciclo de la experiencia tengo dificultades en dos partes del ciclo. Eso también. Entonces tengo que ver cuando voy a trabajar cuál es primero, o cuál voy a trabajar hoy. Osvaldo, Hola, Eduardo, qué grato es escucharte siempre. Eh, Estaba pensando, somos contemporáneos con Juan Carlos, somos de cosecha 93 y por alguna razón, no sé si Juan Carlos habrá sido distinto, pero cuando estudié la primera formación de Gestalt que tuve yo por lo menos, no apareció, sí leímos a Zinker y demás, pero no apareció este tema que lo tuve que descubrir después. Sí, el ciclo de la experiencia, obviamente, pero esta aplicación de los mecanismos neuróticos al ciclo de la experiencia fue para mí algo totalmente nuevo, lo tuve que estudiar después. Eh, Sobre todo porque es interesante que Fritz Perls habla muy libremente de neurosis y neurótico, que son palabras que los cánceres tenemos más o menos prohibidas, porque teóricamente escaparían de nuestra incumbencia, pero es interesante porque hablar de los mecanismos, como se ven ahora en el ciclo de la experiencia, nos permite realmente una forma muy, muy práctica de ver la posibilidad de evolución de un consultante o algo así, ¿no? Así que realmente agradecidísimo porque
estudiarlo en un libro es una cosa, pero poder verlo así de forma tan clara en esta experiencia me llevo eso y vuelvo a Zinker de cabeza a profundizarlo más todavía, pero realmente me llega muchísimo todo esto y quiero agradecerte. Ok, bien. Cortito, alguien que rescate una conclusión de lo que vimos Si me sobre el ciclo de permitís, experiencia, sobre todo. si me permitís, Eduardo, tengo que agradecerle a Osvaldo que hoy me pasó el mensaje de esta charla. No lo Ok. sabía. Gracias. Yo Sergio. podría, si me permiten, agregar lo siguiente con respecto a lo que me llevo, ¿no? Quizás sea muy pragmático, muy razonado, pero acepten que también es es bastante sentido. Yo me llevo un modelo de entendimiento fácil de incorporar racionalmente, muy difícil de aplicarlo en la terapia, en la práctica, en la observación, en la investigación, pero me llevo un punto de apoyo, un punto de partida para profundizar en cada una de estas etapas. Y me llevo una cantidad de conceptos que pueden ser nuevos o pueden ser refrescados, ¿no? Como esto de las interrupciones, por ejemplo, y de la cantidad diferente de interrupciones que puede haber, por ejemplo, y la cantidad de posibilidades que están implícitas en cada una de las fases que fuiste detallando y recorriendo. O sea, me llevo la practicidad de un modelo, me propongo el poder aplicarlo. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, no sé si me escuchan porque estoy con la cámara tapada desde hoy, pues no sé qué toqué. No, para mí es un lenguaje nuevo, como dice Sergio, de un modelo que yo desconozco. Y bueno, es una riqueza para incorporar y para profundizar. Me interesó el concepto ese de la retroversión. ¿De la? De la retroversión. Ah, Reflexión. la retroflexión, sí. Ah, Ok. retroflexión, sí. Sí. Y bueno, eso es lo que te quiero y te agradezco la charla y bueno, hemos compartido otras y siempre son muy buenas, así que muchas gracias. Sí, una cosa que se me ocurre escuchándote ahora, y es que cuando yo hablo de organismo, seguramente ustedes piensan en un organismo, y yo también lo hablé así, como un organismo individual. Pero podríamos pensar el organismo como un organismo social. Es decir, suponete que yo, en vez de tomar como organismo a Pepe, tomo como organismo a la empresa o a la organización, ¿no? Obviamente que tengo que tener entrenamiento, yo personalmente no lo tengo, un entrenamiento para ver cuál es el proceso de esa empresa, pero también podría ver en qué fase de un proceso o de un ciclo de la experiencia toma el aspecto que tomo, puede ser un país. Y eso me llevaría a una lectura más social, pero lo que no cambia es la secuencia. No hay ningún organismo, individual o social, que llegue a la energetización sin haber registrado la sensación, porque si no, ¿sobre qué se va a energetizar? Entonces, para los que tengan una perspectiva social, podría ser muy interesante aplicar esto a un organismo social, que es yo, por ejemplo, un grupo familiar. ¿En qué fase está el grupo como campo familiar? Es otro tipo de reflexión, pero organismo, Zinker lo nombra como organismo individual, pero yo creo que es trasladable a un organismo social. Bueno, querida gente, muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias a vos, Sergio. Así que, si te parece, Sergio, damos por cerrado acá y nos retiramos al descanso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, yo adquirí muchísimos conocimientos que no los tenía. Así que muchas gracias. Y gracias a Sergio también por brindarnos la posibilidad esta, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias. Tremendo el esfuerzo.
Como dicen los indios, Espectacular. namaste. Hasta la próxima. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gente, que les vaya muy bien. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Buen fin de para todos. Chau, chau. Sensacional, gracias.